Ya a unos meses de que se iniciaran los trabajos del PAN en el Distrito Federal en este año, anunciamos pues la creación de un gabinete de reforma política del Distrito Federal con el propósito de que el PAN en el Distrito Federal impulsara la agenda democratizadora de nuestra ciudad, advirtiendo pues los riesgos de falta de pluralidad, de régimen de partido hegemónico del PRD en la ciudad, y con esa pues finalidad de ir generando condiciones mucho más democráticas de nuestras instituciones, es que este gabinete de reforma política del Distrito Federal se abocó a los trabajos de revisión de lo que más necesita nuestra ciudad. ¿Cómo hacemos pues que nuestra ciudad tenga instituciones que le respondan mejor a los ciudadanos, que permitan que los servicios públicos que proveen las delegaciones sean mucho más oportunos y de mejor calidad, que le permitan pues a la ciudad afrontar los retos urbanos que tiene en su condición de metrópoli, que le permitan resolver estos desafíos metropolitanos que ponen en jaque a la ciudad, y lo vemos en diversos temas como el agua, la seguridad, el transporte público. Y también entendiendo pues que esta condición de partido hegemónico en la ciudad se ve reflejada en un órgano muy claramente, en la Asamblea Legislativa. Entonces también nos propusimos revisar el régimen de gobierno de esta Asamblea Legislativa, que ha propiciado pues que las decisiones de un solo partido sean las que prevalezcan en la toma de decisiones de la ciudad, como si la Ciudad de México le perteneciera a un solo partido y como si las decisiones de un solo partido reflejaran la visión de la mayoría de los ciudadanos. Por eso Acción Nacional cuidó que en este proceso de rediseño de la Asamblea Legislativa se privilegiara la pluralidad. Y por último, un caso muy grave de secuestro de nuestros órganos autónomos por los intereses de las tribus. Otra preocupación grave que decidimos enfrentar. Durante varios meses, pues, este gabinete de reforma política coordinado por el licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, y en el que participó el ingeniero José Luis Dueje Tamargo, así como nuestros diputados locales Andrés Sánchez y el coordinador Federico Dori, el diputado federal también Jorge Sotomayor y Fernando Rodríguez Doval, la senadora Mariana Gómez del Campo y Gabriela Cuevas, así como el jefe delegacional Jorge Romero y el ex jefe delegacional Germán de la Garza, se abocaron pues a esta tarea y hemos concluido ya con una iniciativa que estaremos presentando próximamente, abocada a 4 puntos. Primero, fortalecimiento de las delegaciones con la creación de las alcaldías, que esto implicaría la creación de un órgano colegiado denominado cabildo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, estos gobiernos delegacionales, y asimismo que contemplara la descentralización financiera, es decir, darle la posibilidad de que las delegaciones o los gobiernos delegacionales o alcaldías, como se les denomine, puedan contar con recursos propios establecidos en la legislación. Que el recurso, pues, que normalmente se le asigna, derivado del 115 constitucional a los municipios, se le asigne también a las delegaciones. Es decir, que puedan tener ingresos propios, en este caso, la devolución del 100% del predial y todos aquellos impuestos derivados de los movimientos inmobiliarios. Segundo punto, la coordinación metropolitana como un tema importante. No puede quedarse a la voluntad de los gobiernos ni a las coyunturas el que se creen organismos descentralizados para la gestión de ciertos servicios. Esto no puede quedar a la voluntad solamente de los gobiernos. Se tiene que crear este mandato constitucional para poder enfrentar estas realidades urbanas que tanto aquejan a nuestra ciudad. Ya en el pasado, en los años 90, se habían hecho experimentos de coordinación metropolitana. En el caso, por ejemplo, de medio ambiente, es el caso relativamente más exitoso, pero otros se quedaron frustrados, como el caso de la Cometravi en el transporte y vialidad. Y hoy se requiere que estos organismos tengan este mandato constitucional y que tengan esta fuerza para poder ejercer
actos de autoridad y que podamos pues enfrentar estos desafíos que tiene la ciudad. El tercer punto es la democratización del gobierno de la Asamblea Legislativa, que ya lo habíamos platicado. Necesitamos pues que nuestra Asamblea Legislativa se constituya con órganos de gobierno mucho más plurales, una mesa directiva en serio, no solamente una mesa directiva rotativa con un carácter con poca autoridad. Necesitamos también una junta de coordinación política, es decir, figuras que generen mucho más pluralidad en la toma de decisiones de la Asamblea Legislativa. Y por último, la ciudadanización de los órganos autónomos y la elección del Contralor General por 2/3 partes de la Asamblea Legislativa, y cuya trayectoria en temas de rendición de cuentas y transparencia esté probada. Esos serían los 4 puntos con los que nosotros estaríamos empujando una ciudad mucho más democrática y un gobierno que responda mejor a las necesidades de los ciudadanos, que eso es precisamente lo que la Ciudad de México necesita, no un régimen que fortalezca la condición de partido hegemónico del PRD en la Ciudad de México. Y para abundar más en estos detalles, le cederé el uso de la palabra a Fernando Rodríguez Doval, quien ha participado en los trabajos de esta mesa. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Bueno, como ustedes bien saben, la Ciudad de México se caracteriza por su gran pluralidad, la gran pluralidad política, social, religiosa, en prácticamente todos los ámbitos. Por lo tanto, es indispensable tener una organización política, administrativa, jurídica, que responda a esta pluralidad y que lleve esta pluralidad a las instituciones que hoy en día hemos visto aquí en el Distrito Federal, como muchas de ellas son prácticamente secuestradas, ya ni siquiera por el PRD, sino por sus tribus. Por eso la propuesta de reforma política del Distrito Federal busca ciudadanizar la toma de decisiones, reconocer esa pluralidad existente, pero sobre todo poner en el centro al ciudadano. Esta no es una reforma para los políticos o para los partidos, sino que es una reforma para los ciudadanos, y eso es lo que la iniciativa de Acción Nacional contempla. Nosotros consideramos que los ciudadanos se van a ver beneficiados directamente con esta reforma, porque van a tener gobiernos más eficientes y más cercanos, van a tener una democracia efectiva con contrapesos, con más transparencia, con rendición de cuentas por parte de todas las instituciones del Distrito Federal. También habrá una mejor participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, y por supuesto todo esto va a incidir en una mejor calidad de vida, porque los gobiernos de esta ciudad, sobre todo los delegacionales, podrán brindar mejores servicios. Así que Acción Nacional ha afrontado con toda seriedad este proceso de reforma política del Distrito Federal. Nosotros queremos que salga adelante una reforma política para esta ciudad. No es un mero discurso, como en el caso de los demás partidos, sino que verdaderamente hemos tomado todas las medidas al interior del partido, y ahora lo haremos ya del conocimiento de la sociedad, presentando ya formalmente esta iniciativa en las cámaras del Congreso de la Unión. Como bien decía nuestro presidente Tabe, probablemente sea esta misma semana cuando estemos subiendo ya esta iniciativa a la Cámara de Diputados, probablemente también a la Cámara de Senadores, con el objetivo de que se empiece a discutir ya a partir de la propuesta concreta de Acción Nacional, y que la gente, por supuesto, conozca cuáles son nuestras banderas en este tema. Muchas gracias. Le cedo el uso de la palabra a nuestro presidente nacional. Gracias, buenos días todavía. Para mí es un gusto ser testigo del trabajo, del compromiso, de la visión de nuestros liderazgos en el Distrito Federal para hacer estas propuestas de reforma política metropolitana, que obviamente incluyen a una reforma del Distrito Federal en su estatus jurídico, político, administrativo y democrático. La reforma política electoral que se está discutiendo y se va a discutir próximamente debe incluir, debe garantizar una democratización del Distrito Federal, una modernización política del Distrito Federal. El DF mantiene un sistema político clientelar, opaco y centralista, que debe ser abierto mediante una reforma como la que se está planteando por el Partido Acción Nacional. Quiero comentar que partimos de un diagnóstico en el que gran parte de los señalamientos que hemos hecho
del sojuzgamiento de los gobernadores que ejercen en sus congresos y en sus alcaldías también se replica en la Asamblea del Distrito Federal y en sus delegaciones. Por eso me siento muy orgulloso de la propuesta que hace mi partido en este momento, con esta propuesta que es fruto del trabajo, del consenso y la visión humanista, ciudadana del Partido Acción Nacional para modernizar, para democratizar al Distrito Federal y a toda la política metropolitana. Muchas gracias, muchas felicidades.